ese abrigo de la gloria de Dios, cuando Él manifiesta su presencia, cuando nosotros sabemos que Él está con nosotros. ¿Sabe? Dele gracias a Dios que Dios le ha dado una casa donde nosotros podemos encontrarnos con Él cada vez que vengamos. Hay lugares donde uno va y en lugar de salir disfrutando de libertad en el espíritu, lo que uno sale es oprimido, sí, con dolor de cabeza, pero qué bueno saber que nosotros aquí gozamos de la presencia del Señor. Yo quiero invitarle a abrir su Biblia, sí, en el libro de Éxodo, sí. Esta noche quiero voy a invitarle a que haga algo que nunca lo he hecho, ¿sí? He visto que algunas personas lo hacen, pero si usted puede tomar su celular, si sabe manejarlo y grabar esta palabra, grábela para que la escuche con calma en su casa, ¿sí? Y que Dios le bendiga doblemente, aquí y en su hogar. Vamos a abrir en el libro de Éxodo, en el capítulo 13. Éxodo 13. En el mundo decían que 13 era buena suerte. Bueno, para algunos, para otros no. Gloria a Dios. Vamos a leer dos versículos, los versos 17 y 18. Dos versos nada más. Ahí está todo lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche. Hay veces cuando yo... cuando estaba empezando, sí, escuchaba a los predicadores que leían un solo versículo. Yo dije, ¿y él qué va a decir en ese versículo? Y me quedaba con la boca abierta, que la persona todavía tenía más para decir y ya se le había acabado el tiempo. Bueno, así es Dios, hermano. Sabe sorprendernos, ¿sí? Libro de Éxodo, capítulo 13, en el verso 17. Reza de la siguiente manera: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. ¿Sí? Hasta allí vamos a leer. Vamos a volver a leerlo porque es bien breve para que quede la palabra grabada en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Señor, en esta noche te damos gloria, Padre, te damos alabanza, más de la que en esta noche, Señor, se ha hecho en derroche, Dios, porque tú te mereces toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración y mucho más, Señor. Muchísimas gracias. Gracias por tanto amor, Señor, derramado en nuestros corazones. Gracias por esta tu paz que inunda, Señor, nuestros corazones. Padre, bendícenos ahora una vez más, como solamente tú sabes hacerlo, a través de tu santa y bendita palabra, Señor. Por Cristo Jesús te pedimos, Señor, que tú despiertes nuestro entendimiento, nuestro espíritu, todo nuestro ser. Y ahora, Señor, nuestro corazón se haga como una esponja espiritual para recibir todo lo que tienes para nosotros. Por Jesucristo te lo pedimos, dándote las gracias. Amén. Hemos titulado esta reflexión,
el cuidado de Dios para con su pueblo. Así hemos titulado esta palabra, el cuidado de Dios para con sus hijos. Si la quieres personalizar, ¿sí? Si la quieres personalizar, puedes ponerle así, el cuidado de Dios para conmigo, para con sus hijos o para con su pueblo. En toda su forma, sí, es el cuidado de Dios el que se nos quiere revelar en esta noche. Quiero iniciar esta palabra diciéndole que oficialmente, sí, oficialmente, este pasaje que acabamos de tomar, en él se describe la salida del pueblo de Dios de Egipto después de 430 años, ¿sí? O sea que este pasaje es el preámbulo de la salida de Israel de Egipto después de 430 años, la mayoría de ellos en esclavitud. Muchos estudiosos dicen que fueron prácticamente 5 generaciones, ¿sí? 5 generaciones. Si usted en aquellos tiempos las generaciones podían durar 80 años, ¿sí? Entonces fueron 5 generaciones, 5 por 8, 40. Esa es la conclusión de muchos estudiosos, que fueron 5 generaciones las que les tocó vivir en aquellos 430 años, como le decía, la mayoría de ese tiempo en esclavitud. Ahora, allí en el versículo 17, de ahí del capítulo 13, dice que en esa salida del pueblo de Israel, después de tantos años de esclavitud en Egipto, ahí se nos dice que el Señor no los llevó por la ruta directa o por la ruta más corta que se conocía en aquellos tiempos, una ruta que comprendía más o menos 300 kilómetros desde Egipto hasta Canaán, como se le conocía en aquellos tiempos. Había una distancia de 300 kilómetros y según los expertos eso podían recorrerlo en 2 semanas, más o menos. Yo me puse a calcular cuando andábamos en tiniebla y el primer año que en esa locura, en esa religiosidad, nos tocó caminar de aquí allá a Portobelo, allá donde está el rubio, el fulo, ¿qué rubio ni fulo? El negro, sí. Son prácticamente 32 kilómetros, lo hicimos, era la primera vez, lo hicimos casi en 10, 11 horas, era la primera vez que hacía eso. Entonces me puse a estimar eso, sí, 300 kilómetros se podía, como bien calculan los conocedores, dice que era un trayecto que se podía recorrer en 2 semanas, considerando que era todo el pueblo el que estaba siendo trasladado. Así que dice allí el verso 17 que Dios no los llevó por el camino directo, por la ruta directa o más corta, sino que los llevó por camino del desierto. Ahora, hay algo que nosotros necesitamos entender. Es importante que todos y cada uno de nosotros como hijos de Dios entendamos esta verdad, que el Señor no siempre hace las cosas de la forma en que a nosotros nos parece mejor, ¿sí? Eso es muy importante. Si usted no quiere vivir una vida de frustración, ¿sí?, una vida de estrés, una vida de depresión, porque usted no ve a Dios hacer las cosas como usted cree
que debería de hacerla, pues es importante que usted entienda que Dios no siempre hace las cosas de la forma en que a nosotros nos parece mejor. Dicen estos versos que en lugar de guiar al pueblo por la ruta más corta, dice allí que lo llevó por una más larga. La razón para evitarles contratiempos que ellos no estaban preparados para enfrentar. Oiga eso. Ese pudiéramos decir que era la principal entre tantas razones, como vamos a ver algunas otras que se describen en la palabra de Dios. Ciertamente, consciente de los atributos de Dios, Dios sabía que su pueblo no estaba preparado para llevarlo por la ruta, por el camino más corto que les permitía llegar rápido a Canaán, ¿sí? Porque Dios sabía que en ese camino les tocaría enfrentar a un pueblo aguerrido, a un pueblo combatiente como eran los filisteos. Y ellos venían de vivir tantos años de esclavitud, acostumbrados a herramientas, si no eran de agricultura, últimamente estaban utilizando de construcción. Así que ellos habían estado toda la vida alejados de las armas. Y Dios lo sabía, que ellos no estaban preparados para enfrentar un enemigo, sí, aguerrido, como decía, como lo eran los filisteos. Y Dios sabía que si a ellos les tocara por alguna circunstancia tener algún tipo de confrontación bélica, lo primero que iba a pasar es que se iban a arrepentir de haber salido de Egipto y se iban a querer volver a Egipto, y entonces iba a ser difícil convencerlos de que dejaran Egipto. Es bueno que nosotros tengamos siempre presente que alegóricamente, simbólicamente, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, tenga presente que Egipto representa al mundo, ¿sí? Eso es lo que hemos aprendido, que Egipto es símbolo del mundo y el desierto de pruebas. Así que ellos salían del mundo para entrar, ¿sí?, en una esfera, una atmósfera de pruebas. Así que Dios, queriendo evitarle toda clase de contratiempo que le podía estar esperando en ese camino corto, Dios decide llevarlo por el camino más largo. Ahora déjeme decirle que Dios no ha cambiado. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y igual que aquellos tiempos, sí, Dios hace en el día de hoy. Igual que aquellos tiempos, hermano, Dios sigue haciendo en nuestro tiempo. Hay veces nosotros pensamos que Dios pudo acortar tiempo si hubiésemos hecho las cosas de esta manera, pero Dios lo sabe todo, hermano. Así que al igual que aquellos tiempos, Dios hace lo mismo en el día de hoy. Porque Dios lo sabe todo, hermano. Dios lo sabe todo. Eran muchas las razones para que Dios escogiera el camino más largo. Oiga lo que le estoy diciendo, ¿sí? Había muchas razones. Aquí en los dos versículos se enuncia la principal de todas, como decíamos, pero son muchas. En el trayecto de ellos por el desierto hacia la tierra de Canaán, son muchas las razones para que Dios
escogiera ese camino conocido como la ruta más larga. La primera, y pudiéramos decirle, como bien mencionamos, la más principal de todas, por cuestión de seguridad. Fue la principal de las razones, ¿sí? Por cuestión de seguridad. Mire, hermano, Dios nunca nos va a llevar por un camino donde nuestra seguridad quede expuesta, donde nuestras vidas corran peligro. Dios nunca lo va a hacer, nunca, ¿sí? Así que de eso usted puede estar seguro porque lo dice el verso 17. Sí, todo el mundo sabía, escúcheme, que habían dos caminos que conducían de Egipto a Canaán, uno corto y uno largo, pero también todo el mundo sabía, ¿sí?, que coger el camino corto lo hacía a riesgo propio, porque sabía lo que le podía pasar. Y Dios estaba consciente de eso, así que esa es la primera razón por la cual Dios escogió el camino más largo, por cuestión de seguridad. Él sabía, Dios sabía, hermano, que los filisteos eran un pueblo guerrero, como le decía. ¿Y quién era su pueblo? El pueblo de Israel no era un pueblo guerrero, era un pueblo con mentalidad de esclavo. ¿Sí? Ellos no eran guerreros, todavía no lo eran. Era un pueblo con mentalidad, como bien le decía, por tantos años de esclavitud, y ellos no estaban preparados ni física, ni mental, ni espiritualmente para enfrentar, ¿sí?, semejante enemigo. Esa es la principal razón. La segunda, escuche la segunda. El Señor había determinado juzgar a los egipcios y Él no lo iba a pasar por alto. La última vez que compartimos este pasaje, hablamos un poquito de eso, ¿sí? ¿En qué sentido? Era la segunda razón por la cual Dios escogió el camino más largo, el que Dios había determinado juzgar a los egipcios. Porque, hermano, todos nosotros recordamos ese espíritu malsano del faraón de aquellos tiempos, cuando determinó tirar todos los niños hasta 2 años, ¿sí?, que todo niño, todo varón que naciera hasta los 2 años, dio la orden de que lo tiraran, o todo niño que naciera lo tiraran al río Nilo. ¿Sí? Todo niño que naciera lo tirara al río Nilo. ¿Sí, hermano? Y la historia no puede estimar cuántos niños judíos murieron con aquella decisión cruenta de aquel faraón. Y Dios no podía pasar por alto tanta maldad, hermano. Y nosotros sabemos que hay un principio divino, que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Así que lo mismo que los egipcios hicieron con los niños del pueblo de Dios, Dios terminó haciendo con los egipcios. Cuando usted conoce la historia que persiguiendo a Israel a través del Mar Rojo, Dios dio las órdenes de que las aguas volvieran a su cauce normal, y dice la palabra de Dios literalmente, hermano, que no quedó un solo egipcio vivo. ¿Por qué? La razón, porque Dios había determinado juzgar al pueblo egipcio por su maldad para con el pueblo de Israel. Ese se podía contar como otra de las razones por las cuales Dios determinó coger el camino más largo. Otra razón más es que en el desierto, específicamente en el monte Sinaí, a Israel se les entregaría la ley que les regiría por siempre en la presencia de Dios.
y que esa ley estaba muy ligada a las pruebas que el pueblo no solamente les tocaría pasar por el desierto, sino aún en su relación con Dios. ¿Sí? Y nosotros conocemos que a los meses, cuando ellos llegan ahí al monte Sinaí, ellos se establecen allí por prácticamente un año, y en ese año Dios le da a Moisés lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos y todas las leyes que regirían al pueblo de Dios y en su relación del pueblo con su Dios. Esa es otra de las principales razones, ¿sí? Otra más que queremos hacer mención es que escúcheme, había que arreglar varios asuntos entre el pueblo de Dios y Dios, y Dios y el pueblo de Dios. Y Dios lo sabía. Tal vez pasaba por alto en la mente y el corazón del pueblo de Dios, pero Dios sabía que había varios asuntos que Dios tenía que arreglar con su pueblo. Uno de ellos era la humildad. Israel tenía que conocer que si iba a andar delante de Dios como su Dios, tenían que aprender a ser humildes delante de Dios. ¿Sí? Tenían que aprender lo que era andar, caminar en humildad delante de la presencia de Dios. Otro asunto era la obediencia, hermano. Todos nosotros sabemos las luchas de rebeldía, de rebeliones que Israel tuvo durante todo su bregar, su andar en el desierto, y le decía que había varios asuntos que arreglar entre el pueblo de Dios y su Señor, y Dios y el pueblo de Dios. Pudiéramos seguir enumerando muchos más, pero lo que queremos concluir es que todos y cada uno de nosotros sabemos que Moisés le daba las direcciones al pueblo, pero el mismo Moisés las recibía de parte de Dios. Nunca usted va a encontrar un pasaje donde Moisés tuvo una iniciativa. Yo pienso que debemos hacer así. Yo creo que debemos coger por aquí. Yo creo que así tenemos que hacer las cosas. No, usted siempre va a encontrar en cada pasaje, en cada situación, que dice: y digo Jehová a Moisés, di a mi pueblo. ¿Sí? Así que la norma, la costumbre era que Moisés le daba las direcciones al pueblo, pero él mismo recibía esas direcciones de parte de Dios. Nunca hubo de parte de Moisés una iniciativa, ¿sí? O una actitud impositiva de querer a que el pueblo hiciera un antojo caprichoso, ¿sí? De parte de él. Nunca fue así, hermano. Bien decía, lo que la Escritura revela es que ciertamente Moisés le daba las directrices, las direcciones al pueblo de Israel, pero él mismo la recibía de Dios. Hoy día, hermano, hoy día sigue siendo lo mismo, aunque nosotros no lo entendamos. Oiga esto que estoy diciendo es muy relevante. Ponga atención a lo que estamos diciendo, porque alguien me va a decir: hermano, pero hoy día tenemos el Espíritu Santo. Sí, hoy día tenemos, cada uno de nosotros gozamos del Espíritu Santo como nuestro guía espiritual de manera personal para con Dios. Oiga lo que acabo de decir. Hoy día cada uno gozamos del Espíritu de Dios como nuestro guía personal para con Dios. Pero le acabo de decir
que hoy día sigue siendo, al igual que los tiempos de Moisés, sigue siendo lo mismo. ¿En qué sentido? En que Dios sigue contando con un Moisés. No el Moisés del Antiguo Testamento, pero hoy día Dios sigue contando con muchos Moisés. Con los Moisés que Él ha establecido. Oiga lo que voy a decir. Con los Moisés que Él ha establecido dentro de su iglesia, dentro de su pueblo. ¿Sí? ¿En qué sentido? Para guiar al pueblo. Mientras, escúchame, escucha lo que estoy diciendo. Mientras Dios nos ha regalado el Espíritu de Dios como un guía personal en nuestra comunión con Dios, Dios sigue usando los Moisés de estos tiempos para seguir guiando no tu vida, sino la vida de su pueblo. Y es una verdad que nosotros nunca podemos pasar por alto. Oiga lo que voy a decir. Y lo que voy a decir no lo voy a decir con un mal sentimiento. Lo voy a decir por molestia o por enojo. Para nada, hermano. Para nada. ¿Sí? Yo acabo de decir, hermano, que al igual que aquellos tiempos, Dios le daba las directrices a Moisés para que Moisés se las diera al pueblo. Dios sigue haciendo en nuestros tiempos así, aunque todos gozamos del Espíritu Santo. Porque como bien le decía, el Espíritu Santo es un guía personal en la vida de cada uno de nosotros en nuestra comunión con Dios. Pero cuando se trata del pueblo, ya Dios no usa, ¿sí?, al Espíritu Santo como el guía del pueblo, sino al Moisés que Él tiene en ese lugar. Y yo no estoy levantándome contra el Espíritu Santo. Yo lo que quiero que usted entienda que sí hay un trato personal de Dios con el hombre a través del Espíritu Santo, pero cuando se trata del pueblo, Dios sigue teniendo un guía para su pueblo. ¿Por qué lo decimos, hermano? Porque no sé con qué espíritu se dice eso, pero muchas veces usted oye a mucha gente decir: tú estás creyendo en caballero, tú crees en caballero, tú crees en caballero. Y es cierto, hermano, ninguno debe creer en mí, porque la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero si bien es cierto, nadie debe creer en el hombre, también es cierto que tú tienes que tener claro que hay un hombre que Dios ha puesto para guiar al pueblo. Pero mire, hermano, el enemigo es tan astuto que te pone a cuestionar la autoridad de ese hombre. Y tú sabes qué es lo que él quiere hacer contigo: que tú obvies esa guianza de esa autoridad y a final de cuentas no sabes ni por quién te va a dejar guiar. Pero al dejarte guiar por otro, te estás alejando de los propósitos de Dios. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Dios nunca ha dejado de utilizar ese principio de Él, de tener un Moisés para guiar a su pueblo. Con todo y que nosotros gozamos el Espíritu de Dios. Mire, la Biblia lo dice: Dios le va a decir a su siervo lo que Él quiere decirle a su iglesia. Y hay veces hasta Dios mismo lo hace personalmente con el profeta. Dios lo hace, hermano. Pero por lo general, lo que Dios hace en estos tiempos es usar lo Moisés que Él ha levantado para seguir guiando a su pueblo. O sea que el principio se mantiene y nada de lo de Dios, nada de lo establecido, nada de los principios divinos es quebrantado. No, hermano, tú tienes el Espíritu de Dios. Yo tengo el Espíritu de Dios. Todos tenemos el Espíritu de Dios, ¿sí? Y ese Espíritu, hermano, es el guía personal. Oiga lo que te estoy diciendo. Es el guía personal de cada uno de nosotros en nuestra comunión con Dios. Pero Dios tiene un guía para su pueblo. ¿Cuánto entiende lo que estamos diciendo, hermano? Dios tiene un guía para su pueblo. Ah, hermano, pero el enemigo siempre ha sido experto, hermano, para distorsionar los propósitos de Dios. Ah, tú crees en caballero, tú nada más crees en caballero.
Y entonces, ¿en quién tú quieres que yo crea? En ti. Si Dios no te ha puesto a ti como guía del pueblo, Dios lo puso a él. Y nosotros tenemos que seguir las instrucciones que Dios le da a él, como le daba a Moisés. Cuando Dios lo quite a él, entonces nosotros tendremos que que seguir al que Dios entonces ponga. Pero mire la sagacidad del enemigo, hermano. Mire la sutileza con esa expresión. Ah, tú lo que crees en caballero, tú estás siguiendo a caballero. No, hermano, no es que nadie me está siguiendo, sino que esa persona entiende que Dios siempre ha tenido un hombre para guiar al pueblo. Para guiar mi vida, dígaselo al que está a su lado. Para guiar mi vida está el Espíritu de Dios. No, dígaselo porque es verdad, hermano. Para guiar mi vida está el Espíritu de Dios. Pero para guiar el pueblo está el Moisés que Dios ha puesto. Me guste o no me guste. Ah, pero cuando alguien te incita a no seguir ese Moisés, es porque te está guiando a la perdición. Y tenga mucho cuidado con el que le dice eso. Tenga mucho cuidado porque te está alejando de los propósitos de Dios. Y yo no lo digo en defensa propia, hermano, sino que yo me quedo sorprendido como el enemigo. No, yo se lo estoy diciendo abiertamente, hermano. Ninguno de ustedes ha sido llamado a creer en mí. Todos hemos sido llamados a creer en Dios, hermano. A creer en el Señor. En Él nosotros tenemos que creer. Pero además de que tenemos que creer en Él, no podemos pasar por alto que tanto en la antigüedad como en nuestros días, Dios sigue valiéndose de los Moisés. Dios siempre tendrá un Moisés, hermano. ¿Sí? Porque se necesita alguien que guíe al pueblo. Porque la tendencia del pueblo es desenfrenarse. La tendencia del pueblo, sí, hermano, es de rebelarse. Por eso le decía, no solamente Dios escogió el camino largo para seguridad de ellos, no solamente escogió el camino largo porque tenía que juzgar a los egipcios, no solamente escogió el camino largo porque en el desierto tenía que establecerle las normas que regirían a su pueblo, sino porque también tenía varios asuntos que tratar con su pueblo. Y ese es el principio que Dios sigue utilizando hasta el día de hoy. Sí, es cierto, como le decía, hermano, que habían dos caminos, un camino corto y un camino largo, un camino inseguro, pero el otro seguro. Hermano, y al igual que en aquellos tiempos, todavía sigue siendo igual en nuestro tiempo. Siempre para nuestras vidas, oiga, siempre para nuestras decisiones van a haber dos caminos. Siempre, siempre para tu vida van a haber dos caminos. Para nuestras decisiones, todas nuestras decisiones también van a haber dos caminos. Pero el único que sabe el verdadero camino, ese es Dios. Ninguno de nosotros está capacitado, hermano, para saber cuál es el verdadero camino. Mire, hermano, oiga lo que dice este verso 17. Tremendo, hermano, tanta riqueza que hay allí. Miren lo que dice el verso 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea qué cosa. ¿Sabe qué está diciendo allí, hermano? Dios nunca nos ha dicho que este camino va a ser fácil. Nunca nos ha dicho que no va a haber guerra. Nunca nos ha dicho que no va a haber conflicto. Dios nunca nos ha dicho esto. Hay veces cuando la gente evangeliza le dice, no, ven que si tú sigues este camino tú no vas a tener problemas, tú no vas a tener. Eso no es cierto, hermano. Dios nunca ha dicho, hermano, que nosotros no vamos a tener conflicto. Nunca ha dicho que no vamos a tener guerra.
No, él evitó muchas guerras, muchos conflictos que pudieron haber tenido en el camino corto. ¿Entiende, hermano? O sea que Dios no ha advertido que seguirlo a Él o el camino que tú cojas, siempre va a haber guerra. Pero Él sabe cuál es el mejor camino. Él sabe cuál es el mejor camino, hermano. Yo humanamente me lo puedo imaginar. Incluso la Biblia habla de dos caminos, hermano. Dice, ancho y espacioso el que lleva a la perdición. Y muchos son los que cogen ese camino, hermano. Porque la gente cree que ese es el camino. Donde todo el mundo va, escúchame, por donde todo el mundo coge. La gente dice, no, pero si tú no ves que ese es el camino que la mayoría coge. Pero Dios dice, pero angosto y espacioso el que lleva la salvación. Y pocos. Así que si tú estás usando de referencia que porque todo el mundo hace así, ese es el camino, Dios dice que no. El camino ancho es el que lleva a la perdición y el angosto es el que lleva a la salvación. Pero ¿quién sabe cuál es el verdadero camino? Solo Dios, hermano. Más nadie sabe que solo Dios. Es el único. ¿Sabe lo que Dios estaba enseñándole al pueblo cuando lo estaba sacando de Egipto para llevarlo por el desierto? Es lo mismo que Dios nos está enseñando en nuestro tiempo, hermano. Cuando nos saca de Egipto, cuando nos saca del mundo, para que, a la verdad, hermano, nos toca entrar en el desierto. ¿Por qué tenemos que entrar en el desierto? Porque al igual que el pueblo de Israel, muchos son los asuntos que Dios tiene que tratar con nosotros. Hermano, nosotros venimos de una vida que desde pequeño se nos enseña que no puede hacer eso y no puede, y para allá no. Hermano, que cuando nosotros crecemos, lo último que queremos es encontrarnos con alguien que nos diga lo que tenemos que hacer. Ese es lo último que nosotros queremos encontrar, hermano. Y eso que contribuye, hermano, a que nosotros vivamos estrellándonos más de lo que nos hemos estrellado en esta vida. ¿Cuántas decisiones hemos tomado en la vida, hermano, que no nos hayamos equivocado? Muchas son las decisiones que nosotros hemos tomado y la mayoría no hemos equivocado, hermano. Por eso cuando nosotros venimos a los pies del Señor, nosotros tenemos que entender, hermano, que tomar la decisión de seguir al Señor implica hacerlo a Él el guía de nuestras vidas para no seguir equivocándonos más. Eso es lo que implica seguir al Señor. No, pero, hermano, venimos a los pies del Señor. ¿Quién dice que yo tengo que ir? Como decíamos el domingo, todos los cultos a la iglesia. Mire, eso es algo irónico, hermano, porque yo voy a hablar en términos general a los católicos, hermano. Y la mayoría de nosotros, me voy a incluir, aunque usted sabe que yo no era ni ateo, yo creo que yo no era nada, hermano. Pero, hermano, si había algo que distinguía al religioso tradicional, era que quería estar en todas las misas, hermano. Pero ahora que conoce al Dios verdadero y le dicen para venir a los cultos, uy, hermano, es una pelea, hermano. Hermano, pero tú no recuerdas cuando tú estabas, sí, en la tradición, tú no perdías ni un culto, ni una misa, ni una reunión. Y ahora que conoces al Dios verdadero, qué lío, hermano. ¿Quién dice que hay que ir todo el tiempo a la iglesia? ¿Y quién te dice que te tienes que bañar todo el tiempo? Tú sabes que si tú no te bañas, empieza a salirte un olor de gardemia. Dije gardemia. Así mismo, hermano, si nosotros no buscamos de Dios, nuestro espíritu comienza a morir, hermano. Porque nosotros no podemos vivir sin Dios.
No hay nadie que pueda vivir sin Dios, hermano. Una persona que determina vivir sin Dios, él es una persona necia, y vamos a dejarlo hasta allí. Es una persona necia. Decía, había dos caminos desde Egipto para Canaán, hermano, y el Señor es el guía perfecto para que nosotros no nos equivoquemos. Oiga eso, hermano. Y evidentemente fue así. Dios no se equivocó. Pudieron haber dicho, Señor, pero este camino es el más corto. Sí, este es el más corto, pero es el más peligroso, es el más inseguro, y ustedes no están preparados para ese camino. Y se lo llevó por el otro camino. ¿Qué queremos enseñar en esta noche, hermano? Que es verdad que Dios nunca nos guiará por el camino más corto. Es una verdad, hermano. Dios nunca nos guiará a ninguno de nosotros por el camino más corto, pero sí nos guiará por el camino más seguro. Yo no sé si usted entendió lo que yo acabé de decirle. Lo que tú puedes estar seguro, quizás Dios nunca te guíe por un camino corto, pero lo que tú puedes estar bien seguro, que sí te va a guiar por un camino más seguro. Ese es Dios. ¿Por qué? Porque así nosotros lo veremos cuando lleguemos al final del camino. Obedece a Dios, sigue a Dios, y tú vas a ver que Dios no se va a equivocar cuando lleguemos al final del camino, hermano. Ahí nos vamos a dar cuenta que de veras Dios sabía cuál era el verdadero camino. Pero nosotros no, hermano. Nosotros no, porque nosotros nos hemos equivocado muchas veces con los caminos. Nos hemos equivocado una y otra vez. ¿Sabe? Y esta palabra es tan oportuna, hermano, en estos tiempos tan decisivos. Oiga, nosotros estamos viviendo tiempos decisivos, hermano, que ya ninguno de nosotros podemos darnos el lujo de equivocarnos de camino, hermano, porque nosotros venimos viviendo toda una vida equivocándonos de camino. Y mire la experiencia de este pueblo. Sí, en nuestra humanidad, en nuestro pensamiento, en nuestra experiencia, nosotros podemos creer en algún momento que podemos hacer las cosas, aunque al final nos encontremos que nos hemos equivocado. Pero déjeme decirle que Dios nunca se va a equivocar, y que nosotros podemos confiar en que Él sea el mejor guía de nuestra vida. Y una vez más, así como reza en la palabra de Dios, que así como Dios fue el guía de Israel desde el momento que salió de Egipto para llevarlo por el desierto y llevarlo a la tierra prometida, así mismo Dios quiere ser con cada uno de nosotros. Nuestro guía desde el momento que nos sacó del mundo, hermano, para llevarnos donde Él nos ha prometido. Eso es lo que Él quiere ser para nosotros. Dios no quiere ser un patrón, a pesar que Él es el dueño de nuestras vidas, pero nunca se ha manifestado como patrón. Se ha manifestado como el Señor, pero mayormente como nuestro Padre Celestial, pero nunca como patrón. A pesar de que nos sacó de Egipto, nos sacó del mundo y se ha constituido como el guía para llevarnos a nuestro destino, nunca se ha revelado como patrón, pero sí como nuestro Señor y Padre Celestial. ¿Sí? Y hacemos esta exhortación en esta noche precisamente por los tiempos que estamos viviendo, hermano. Hermano, dejémonos guiar por Dios en todas nuestras decisiones. Y usted va a aprender a ser un hombre y una mujer que ha dejado de equivocarse para dejarse dirigir por el Señor. ¿Sí? Usted va a dejar de ser una persona que continuamente se equivoca en sus decisiones. Y yo quiero, para terminar, recalcar, hermano, Dios nunca nos ha prometido que seguirlo a Él va a ser fácil.
Dios nunca ha prometido eso. Al contrario, Él nos advierte, en el mundo tendréis aflicciones, pero también nos dice, recuerda que yo he vencido. ¿Qué Él nos está diciendo? Que si en la aflicción Él ha vencido, también nosotros podemos vencer. Pero Dios nunca, hermano, nunca, sí, ha declarado que nosotros no vamos a tener conflicto, que nosotros no vamos a tener pleitos, que nosotros no vamos a tener contienda, incluso guerras. ¿Sí? Dios nunca, Dios le dijo, no, por allí no, porque usted todavía no está preparado para la guerra. ¿Sabe? En el libro de Deuteronomio se compara a Dios como el águila que estorba el nido de su polluelo. ¿Para qué? Para incitarlas a volar. Así mismo hace Dios con nosotros, hermano. Así mismo Dios hace con nosotros, para que poco a poco aprendamos todo lo que Él nos quiere enseñar. Pero mientras no estemos preparados, Dios no nos va a exponer. Mire eso, hermano. Mire la confianza que nosotros podemos tener en el Señor. Cuando la Biblia lo compara como el águila, sí, poco a poco Dios nos va a enseñar hasta que aprendamos a volar. Pero mientras, Él nunca nos va a tirar para que nosotros nos estrellemos, porque Dios sabe que nosotros no estamos preparados. Y ese tipo de guianza, hermano, ese es el tipo de guianza que nosotros necesitamos para no volvernos a equivocar. ¿Sí? Yo quiero invitarle a inclinar su rostro. Quiero invitar al ministerio musical. ¿Sabe? Estamos viviendo precisamente en un momento difícil para nuestra vida y para nuestro país. Y ahora, más que nunca, hermano, nosotros necesitamos la guía de Dios en la toma de nuestras decisiones. Y yo quiero decirte, iglesia, es un derecho y una obligación de nosotros de participar en las próximas elecciones. Ya eso está a la vuelta de la esquina. Pero nosotros debemos estar conscientes, hermano, que no es el hombre el que tiene la respuesta. El que tiene la respuesta para nuestra nación y para nuestra vida es Dios. Y ahora más que nunca, hermano, nosotros necesitamos esa guianza, esa dirección de Dios. Y hermano, vamos a pedirle a Dios que así como Dios está consciente y nosotros debemos estarlo, que hay varios asuntos que Dios necesita tratar con nosotros para seguir llevándonos poco a poco hasta que podamos aprender a volar, hermano. Que Dios nos ayude a que tengamos el mejor ánimo y la mejor disposición para que se vean cumplidos los anhelos de Dios para nuestras vidas. Yo quiero pedirle en esta noche, póngase sobre sus pies. Y pase aquí adelante. Porque Dios sabe, hermano, que hay asuntos varios que tiene que atender con cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude en esa sensibilidad, en esa humildad, en ese espíritu que nos debe caracterizar, hermano. Que cada uno de nosotros aprendamos a ser guiados por el Señor. Dígale al Señor en esta noche: Señor, si hay alguien que me conoce mejor que yo mismo a mí, eres tú, Señor. Conoces mi carácter, conoces mis luchas, mis fortalezas y mis debilidades. Y precisamente, Señor, por muchas veces por estas cosas es que hemos vivido estrellándonos en la vida. Pero teniéndote a ti como nuestro mejor guía, ¿por qué seguir viviendo de esta manera cuando tú tienes lo mejor para nosotros, Señor?
Y esta noche queremos pedirte, Señor, queremos levantar nuestras manos al cielo y pedirte, Señor, que esa guía personal que tú has puesto en cada una de nuestras vidas sea la mejor guía de lo mejor que tú quieres para nosotros, Señor. Habla con Dios en esta noche. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia.